Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Capítulo 10 del libro de San Juan. Vamos a estar en el verso 1 al 21. Lo vamos a ir leyendo en el transcurso del estudio. No es muy largo, pero quiero que lo vayamos leyendo. Lo que sí quiero que hagamos hoy es que vayamos unos libros atrás y que vayamos a Ezequiel, capítulo 34. Y si usted puede leerlo en su casa, todo el capítulo 34 de Ezequiel sería muy enriquecedor, pero solo voy a leer hasta el verso 6. Ezequiel capítulo 34 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestéis de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a las enfermas. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza, con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Todo el capítulo 34 de Ezequiel va a hablar del pastor, y este capítulo 10 que vamos a estudiar esta mañana también nos va a hablar de un buen pastor. Como les decía al principio, ellos estaban ciegos, y simplemente ciegos porque no querían conocer a Jesucristo. Tenían el conocimiento de las Escrituras, e incluso ellos se autocalificaban como maestros de la ley. Pero el problema es el mismo problema en nuestro tiempo: se rehúsan a ver. En nuestro tiempo hay muchas personas que están tan metidos en los estudios que ya rebasaron, según ellos, el estudio bíblico, y empiezan a estudiar libros de hombres, empiezan a estudiar filosofías, empiezan a buscar literatura incluso que no es de Dios. Y su búsqueda en este tiempo es solo conseguir títulos académicos, títulos filosóficos, títulos religiosos, y creen que con eso van a llegar a estar en la presencia de Dios. Pero la palabra dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Tienen mucho conocimiento, hay personas que tienen mucho conocimiento,
Pero como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Después de todo el interrogatorio que le hicieron los judíos a este joven que había sido ciego, como este joven no cumplía con sus exigencias, entonces ellos se pusieron en la posición de Dios. Ellos se pusieron en la posición de juez y empezaron a decirle a este joven que tenía él que declarar a Dios, pero a un Dios que no era Jesucristo. Y el resultado de esto fue que lo sacaron de la sinagoga, lo expulsaron de la sinagoga, porque no estaba de acuerdo a lo que ellos pensaban. Y así en ese orden de ideas entramos al capítulo 10. Los judíos y los fariseos tomando el lugar de jueces, la gente incluso temerosa de no decir quién era Jesucristo, porque sabían que si no decían también ellos iban a ser expulsados. El joven que fue ciego nos da una tremenda lección cuando él dice: yo no sé quién es, lo que sí sé es que él me dio la vista, y eso es lo que yo les puedo decir a ustedes. A veces nosotros nos encontramos, cuando nos preguntan, nos hacen preguntas teológicas, usted solo diga: yo no sé, yo no he ido a ningún instituto, lo que sé es que yo era pecador, pero el Señor me libertó, el Señor me sanó. Entonces estos judíos se ponen en la posición de Dios, y el Señor Jesucristo entonces empieza a contarles una parábola, empieza a contarles una alegoría, empieza a mostrarles algo con lo que tal vez ellos pueden entender qué es la función por la cual vino Jesucristo. El verso 1 dice, y ya sabemos que cuando la palabra del Señor dice de cierto os digo, está diciendo: pongan mucha atención, abran sus oídos porque les voy a decir algo especial. Entonces empieza el Señor así, les dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Muchos en nuestro tiempo están ofreciendo un sinfín de alternativas para llegar al Padre. Te dicen a Jesús por X o Y o M, cualquier letra, póngale usted ahí. Te dicen que si tú guardas la ley puedes alcanzar el cielo. Incluso algunas sectas, solo por guardar cierto día ya creen que con eso van a alcanzar el cielo. Otros más atrevidos te dicen: confiésalo, decláralo, reclámalo, como que si Dios fuera un objeto al cual nosotros le podemos decir qué es lo que tiene que hacer en nuestra vida. Tú solo tienes que declarar que eres un hijo de Dios y ya te tienen que recibir en el cielo. Tú confiésalo, créelo, confiésalo, grítalo. Pero estas personas solo están tratando de llegar al cielo por otros caminos y no por la puerta, que es por donde debe entrar toda aquella persona que se crea o que se diga que es un hijo de Dios. Y ningún hombre, óigalo bien, nadie puede entrar al cielo o puede llegar a la presencia de Dios por medio de cualquier sistema religioso o por medio de otra cosa
que no sea por medio de Jesucristo. Jesús lo dijo claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él nos está diciendo: no hay otro camino. El único camino por el cual nosotros podemos llegar al cielo se llama Jesucristo. Cualquier otra puerta que te ofrezcan son ladrones y son salteadores los que te la están ofreciendo. Vamos a hacer un ejercicio para la próxima semana. Venga usted a las 8 de la mañana aquí y trate de entrar sin llaves. Ve a ver cómo empieza a subirse, a ver si logra entrar aquí. Le vamos a decir a Ángel que no abra del otro lado, pues, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que pensaría la gente al pasar allá afuera? ¿Que quiénes son ustedes? Ladrones. Ahora, si los ven con una llave, abriendo la puerta, levantando las persianas, ¿qué creen que son ustedes? Pues miembros de la iglesia. Exactamente eso es lo que el Señor les está diciendo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas es un ladrón, es un salteador. El que no entra, el que no llega a Dios por medio de Jesucristo es un ladrón, es un salteador, es alguien que no merece estar en el cielo. Y por eso el Señor Jesucristo lo dijo claramente. Y más adelante el Señor va a decir: yo soy la puerta. Lo vamos a ver ahí mismo en el verso 7. Hay un doctor que se llama Adam Smith. Este Adam Smith es un estudioso de las costumbres en el pueblo, en Tierra Santa, en el pueblo de Israel. Y él cuenta una historia que andando por Tierra Santa en un momento vio a un pastor que llevaba sus ovejas y él fue siguiéndolo para ver qué hacía con las ovejas. Cuando empezó a entrar la noche se dio cuenta que el pastor empezó a buscar un lugar donde meter a las ovejas. Empezó a buscar el aprisco, hoy cantamos, ¿verdad? Y el aprisco es alguien, si el pastor no tenía un cerco, pues buscaba unas montañas donde solo hubiera una puerta por donde entrar o un espacio por donde entrar, y ahí metía las ovejas para resguardarlas de todos los enemigos, porque ustedes saben, la oveja es el animal más menso que hay, ¿verdad? A la oveja usted le dice, le pega, le hace lo que quiera, y ahí va la oveja detrás de usted. Entonces las ovejas prácticamente son inútiles, y el pastor las tiene que llevar a un lugar y resguardarlas para que no vaya a venir un animal feroz y se las vaya a comer. Entonces, siguiendo al pastor, se dio cuenta que llegó a un lugar, metió las ovejas, pero no había puerta. Entonces el doctor Smith se acercó al pastor y le dijo: mire, le dijo, el lugar donde usted puso las ovejas no hay puerta. ¿Qué hace usted para que no se salgan? Entonces vino el pastor. Obviamente el pastor no era un teólogo ni conocía nada. El pastor le dijo: yo soy la puerta. ¿Cómo así?, le dijo el doctor Smith. Sí, le dijo: este espacio que usted ve aquí, que es por donde se pueden salir, yo me acuesto ahí en la noche y ninguna oveja puede salir, ni ningún lobo ni ningún extraño puede entrar. La única manera de salir o de entrar es pasar sobre mí. Obviamente esto no tiene nada que ver con la Biblia, pero eso era lo que el Señor Jesucristo les estaba mostrando a los judíos en ese momento. Les estaba mostrando algo que ellos conocían, cómo era que los pastores
guardaban a sus ovejas. Y este pastor les da ese ejemplo. Oye, por eso el Señor les da este ejemplo. Si el pastor está, por ejemplo, aquí no hay puerta, entonces para entrar y para poder salir, el pastor se acostaba ahí y las ovejas ya no podían entrar más de las que él llevaba ni podían salir para otro lado, ¿verdad? El pastor las llevaba a un lugar donde iban a estar resguardadas durante la noche. Y así le sigue diciendo a los judíos: mas el que entra por la puerta. Primero dice: el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, les dice ahora, es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Versos 2 y 3. Entonces los pastores llevaban a las ovejas a ese lugar de seguridad, y por la mañana, cuando ya estaban listas, cuando ya despertaban y tenían hambre, el pastor llamaba a sus ovejas, iba a salir con ellas. Pero aquí sucedía una cosa también especial. Habían varios pastores, no era un solo pastor el que andaba ahí en Tierra Santa, ¿verdad? Sino que habían varios pastores. Entonces todos, cuando encontraban un lugar especial, todos se entremezclaban ahí. Entonces habían varios pastores con varios rebaños. Y entonces, ¿cómo hacer en la mañana para que las ovejas fueran detrás de uno, verdad? Y por eso el Señor le dice aquí: y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Miren qué agradable es cuando alguien conoce tu nombre, ¿verdad? Qué agradable es cuando alguien no te dice: mira hermanito, mira hermanita, o mi cielo lindo, y empiezan a decirle cosas porque no saben el nombre, ¿verdad? Pero qué agradable es cuando te dicen Brenda, que a Brenda no la había visto, o Brendita. Qué agradable, ¿verdad? Es cuando alguien puede mencionar tu nombre. Pero les contaba que aquí habían varios rebaños. Entonces, en la mañana, cuando estaban listos para ir a comer, cuando estaban listos para ir a pastorear, él las llamaba: Moisés, Ruby, Mario, Kevin, Ariel, Samuel. Empezaba a llamarlas a todas, ¿verdad? Y estas salían, iban detrás de él, le seguían, porque oían la voz y sabían que él era su pastor, porque las conocía por nombre. Miren, y aunque alguien quisiera imitar la voz del pastor, aunque alguien fuera ventríloco o muy buen imitador, las ovejas tienen esa característica, que son fieles, que son leales, que van a ir solo detrás del que conocen. Aunque alguien quisiera imitar la voz del pastor, no lo iban a seguir. Y ahí podían haber 20 rebaños, y si no era el pastor de ellas, no salían y no le seguían. Esa era una imagen que ellos conocían muy bien, los judíos. Esa era una imagen de su cultura. Ellos sabían que los pastores conocían a sus ovejas. Y eso en nuestro tiempo está pasando hoy. Hay varios rebaños, hay un montón de lugares, hay un montón donde ustedes pueden ir, pero ustedes tienen que saber dónde está la voz del pastor. Y no estoy hablando de Ariel, de Elí, de Francisco, estoy hablando del pastor, de nuestro único pastor, que se llama Jesucristo. Ustedes tienen que saber dónde está la voz del Señor, dónde está la voz del pastor de pastores. Y por eso ustedes van a seguir a ese lugar. ¿Estamos siguiendo la voz del pastor? Sería la pregunta aquí. No sé
Yo nunca he pastoreado un rebaño de ovejas, pero me imagino yo que el pastor, al ponerse enfrente de aquel rebaño, para mí, yo me pondría enfrente de un rebaño de ovejas, para mí todas lucerían igual, ¿verdad? O tal vez unas negras, otras cafés, otras blancas, pero en el sentido, esto sería tal vez la única diferencia. Pero interesante, porque los pastores de ese tiempo conocían exactamente a cada una de sus ovejas. Sabían quién tenía las uñas más largas, quién tenía el pelo pintado, no, quién tenía pelo de 2 colores. Y a todas, fíjese qué interesante, porque a todas las llamaba por su nombre. El verso 4 sigue diciendo: y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mire, este verso es bien especial. Dice que cuando él sacó a todas las propias, va delante de ellas, no va atrás arreándolas, no va atrás con el látigo pegándoles caminen, sino que él va adelante de ellas. Y dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es triste, hermanos, pero hay muchos lugares donde el pastor va atrás arreando a las ovejas. Si no, las ovejas no caminan, si no, las ovejas no hacen lo que ellos quieren que hagan. Pero los rebaños o los apriscos o las iglesias donde se predica la palabra de Dios, estas personas tienen que conocer a quién están siguiendo. Tienen que oír si es la voz de Dios la que se les está dando, y tienen que exactamente seguir la palabra de Dios. El verso 5 dice: mas al extraño no seguirá, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Miren, cuando vaya usted a visitar una iglesia, a cualquier iglesia, entre usted a la iglesia, y cuando empiece el sermón, usted se va a dar cuenta si le está hablando la palabra de Dios o si le están hablando palabra de hombre. E inmediatamente, usted que ya conoce la palabra de Dios, va a salir de ese lugar. No se va a querer quedar ahí porque usted anda buscando buenos pastos, usted anda buscando edificación para su vida. Por eso el verso 5 dice que al extraño no van a seguir, sino que van a huir de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y es que cuando usted va a oír a alguien que solo está hablando de prosperidad, alguien que solo está hablando de sanidad, alguien que solo está hablando de dinero, ovejas, huyan. Porque lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios, que es el único alimento que a nosotros nos va a poder llenar. El verso 6 dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, ¿qué dice? Estaban ciegos, no querían ver. Entonces el Señor les hizo como diciéndoles: miren, esto es lo que pasa aquí en Jerusalén, esto es lo que pasa aquí en Israel, esto es lo que pasa en Tierra Santa. Ustedes ven todos estos pastores, y les muestra cómo es que las ovejas siguen a estos pastores. Pero dice, ellos no entendieron que era lo que Él les decía. Más bien dicho, no quisieron entender, cerraron sus oídos y dijeron: no, esto no es así. Entonces el Señor Jesucristo les va a decir ahora exactamente quién es Él, cómo es Él y para qué vino Él. El Señor Jesucristo en los versos 7 y 8 les dice:
Volvió pues Jesús a decirles: si no han abierto sus ojos, si no han abierto sus oídos, pongan atención por lo que les voy a decir. Si no me entendieron los primeros 6 versículos, si no pusieron atención a los primeros 6 versículos, y esto también va para ustedes, por favor, pongan atención a estos versículos que vienen. De cierto os digo, yo soy la puerta, dice Jesucristo, de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y muchos quizás pueden decir: se estará refiriendo a Moisés, a Abraham, a los profetas. Simplemente el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a ellos mismos, a esos sistemas religiosos que les estaban imponiendo cargas pesadas a las ovejas. Los judíos habían hecho del judaísmo una religión que les ponían unas cargas pesadas a las gentes que ni ellos mismos las podían llevar, pero querían que la gente las cumpliera. Y lo único que ellos estaban buscando era decirles a las gentes que habían otros caminos para llegar a Dios. Si usted trae su ofrenda, y espero que hayan traído su ofrenda esta mañana, si usted trae su ofrenda, tiene que ser una ofrenda así, generosa, para poder entrar a Dios. Eso era lo que decían los judíos. No me va a creer que estoy pidiendo ofrenda. Eso era lo que los religiosos estaban tratando de decirle a estas ovejas: si ustedes quieren llegar al cielo, mire, compren todas las palomas, todas las patiquebradas que estamos vendiendo allá afuera, y ya entren. Compren esas ovejas que ya se están muriendo, pero nosotros se las vendemos bien caras para que ustedes puedan traer su sacrificio aquí al altar. Y solo así los va a recibir Dios. Miren, ustedes pueden entrar al cielo por sus obras. Si ustedes hacen una obra social, si ustedes le dan de comer a los niños, si ustedes hacen esto, si ustedes hacen lo otro, a través de eso pueden entrar al cielo. Eso era lo que el sistema religioso les estaba ofreciendo. Y Jesucristo les dice ahora: todos los que vinieron antes de mí, todas las cosas que les están ofreciendo, eso no puede ser. Yo soy la puerta. Y eso es lo que está pasando en nuestros días, hermano. Muchos ofrecimientos para llegar al Padre. Pero dice: las ovejas no oyeron su voz. Y es que si hay una oveja que está adiestrada con la palabra de Dios, si hay alguien que se le está enseñando la palabra de Dios, si cae, hermanos, en una trampa como esas, es porque nunca ha creído, porque nunca le ha hecho caso a la palabra de Dios, porque está jugando a la religión, porque está siendo un falso cristiano. El verso 9 les dice: yo, les vuelvo a repetir, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Miren qué emocionantes estos versículos, hermanos. El Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta. El que entre por mí, entonces será salvo. Si ustedes vienen a mí, si ustedes me reciben como su Señor, como su Salvador personal, entonces ustedes estarán seguros. Miren, aunque vengan tormentas, aunque los lobos estén tratando de atacarlos, aunque vengan situaciones de ladrones, de salteadores, aunque venga cualquier situación, por difícil que venga, el Señor promete que ustedes estarán seguros bajo sus alas. El Señor dice: si ustedes entran por esta puerta, el que por mí entrare será salvo. Si tú eres un hijo de Dios, si lo has reconocido a Él como Señor y Salvador, ten la seguridad que vas a entrar a la presencia del Señor en su debido momento. Y dice: y no solo eso, sino que hallará pastos.
hallará pastos. Esto quiere decir, estará siempre alimentado, estará siempre preparado para enfrentar las situaciones. Hoy en día hay un montón de ofrecimientos nutricionales. Todos te dicen qué es lo mejor para tu vida. Y algunos consejos para ustedes: beban de 8 a 10 vasos de agua. Yo no lo hago, pero aconsejo. Beban de 8 a 10 vasos de agua pura, coman frutas, verduras y de vez en cuando un su bistec. No, eso es agregado. Pero todos están recomendando frutas, verduras, agua pura, y eso es un buen pasto. En el Evangelio, hermanos, lea la Biblia. En segundo lugar, lea la Biblia. En tercer lugar, lea la Biblia, porque aquí se halla la vida y la vida eterna. Entonces el Señor nos dice: ustedes van a recibir buenas pasturas. Y no importa que salgan a la calle, si ustedes ya están bajo mi protección, si ustedes tienen buena comida, van a regresar. El verso 10. Y por favor, yo no quiero hacer alusión a ninguno, pero realmente nuestro tiempo está lleno de estos, hermanos. El verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice el Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es que eso es exactamente lo que los sistemas religiosos pueden hacer con las personas. Todos estos sistemas religiosos solo están tratando de robarte, de quitarte tu dinero, de matarte, porque no te están llevando a los pies de Jesucristo. Te están ofreciendo caminos por donde llegar al cielo, y con eso lo que hacen es que te están mandando derechito al infierno, muerte segura, y ahí en el infierno destrucción total. Por eso dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y esa es la característica de aquel que no es un hijo de Dios. Si no te están dando el alimento que es la palabra de Dios, o te lo están dando como un manjar por ahí escondido, que lo que quieren es llevarte a otros lugares, ten cuidado. Pero el Señor Jesucristo, y esa es la gran diferencia entre el cristianismo y los religiosos, esa es la gran diferencia entre poder decir soy cristiano y soy de otras sectas. Y miren, lamentablemente, hermanos, la palabra cristiano o la palabra cristianismo se ha degradado tanto que ahora muchos hasta no queremos decir que somos cristianos, porque la gente se dice yo soy cristiano, pero están haciendo unas cosas, hermano, y lo único que están haciendo es dejando en mal el nombre de Jesucristo. Pero estoy hablando de un verdadero cristiano, y realmente tengo que decir de un verdadero cristiano, porque no hay falsos cristianos. O se es cristiano o no se es cristiano, pero tengo que decirlo de esta manera: un verdadero cristiano, porque hay muchos que se dicen que son cristianos. Y hoy el mundo está diciendo el cristianismo es una religión más. Y es que cuando mencionamos religiones, tendríamos que hacer una comparación entre cualquier religión
y el cristianismo. ¿A dónde te llevan estos y a dónde te lleva el cristianismo? La diferencia básica entre cualquier religión y el cristianismo es esta: las religiones son el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. ¿Oyó bien? Las religiones son el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. El hombre tratando de llegar a Dios, el hombre buscando cómo llega a Dios. Pero en cambio el cristianismo es Dios viniendo a buscar al hombre. Hago una pregunta: ¿será posible para el hombre llegar al cielo por sus buenas obras, por su linda cara o por lo que crean ustedes? ¿Será posible que lleguemos al cielo siendo buenos, no adulterando, no robando, no mintiendo, no haciendo todo lo que decía aquel señor? ¿Creen ustedes que es posible que alguien pueda llegar al cielo así? No es por obras para que nadie se gloríe. No podemos llegar al cielo. Pero ahora ustedes creen que es posible que Dios venga por nosotros. Es que Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Él puede hacer cualquier cosa. Él es el Dios infinito que viene a traer sus cosas finitas. Pero nosotros finitos no podemos llegar al Dios infinito. Y esa es la gran diferencia entre una religión y el cristianismo. Pero los judíos, los fariseos, lo único que buscan es ser religiosos. El verso 9 dice: yo soy la puerta. Y el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. El verso 10. Y ahora el Señor nos ofrece esto. Dice: yo vengo. A diferencia de estos sistemas religiosos, a diferencia de estos ladrones y salteadores, yo vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué diferencia, hermanos, entre ser cristiano y ser religioso. En Génesis, vamos a Génesis 28. Hoy creo que estamos con buen tiempo. En Génesis 28, versos 10 al 16, hay una historia cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú. ¿Se recuerdan ustedes qué pasó entre ellos, verdad? Entonces Jacob andaba huyendo de su hermano Esaú, y ahí en Génesis 28:10 Jacob está huyendo. Y dice el verso 10: salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. O sea, hizo una almohada de piedras. Y dice que estando ahí recostado soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traer a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.
Y eso es lo que está pasando, hermanos, que muchos no creemos que el Señor está aquí. El Señor está aquí hoy, en medio de este lugar, y a través de su Espíritu Santo te está redarguyendo para que tú logres alcanzar el cielo a través de entregarle tu vida al Señor Jesucristo. La decisión es tuya. Tú tienes que tomar esa decisión, pero el Señor te dice, yo estoy aquí. Y por eso fue que el Señor se identificó como la escalera de Jacob. Vayamos ahí mismo en este libro, en Juan, capítulo 1. Esto ya lo estudiamos algunos domingos atrás, pero en Juan capítulo 1, versos 50 y 51, dice, respondió Jesús y dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La misma escalera, Dios enviando a su Hijo por nosotros los perdidos. Y el Señor nos está diciendo, ustedes van a ver cosas increíbles. Las cosas mejores vienen para nosotros, hermanos, pero tenemos que mantenernos siguiendo al pastor. El Señor continuó diciéndoles, los versos 11 y 12, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versos 11 y 12. Jesús aquí les muestra el contraste entre un buen pastor y un pastor asalariado. Miren, lamentablemente nuestro tiempo está lleno de pastores asalariados. Hay muchos ministerios que se jactan de tener 50, 60, 80, 200 iglesias, porque están pagando pastores. Hermano fulano, ¿te querés ir allá al África? Te mando a andar a plantar una iglesia, te voy a pagar tanto al mes. Y muchos están yendo así, hermano. Pero cuando tienen que tomar decisiones sobre esa iglesia, tienen que preguntarle al jefe, al que les paga, y ya no consultan con el verdadero jefe que se llama Jesucristo. Y por eso es que hay muchos pastores asalariados que lo único que les interesa es el billete. Nosotros hemos tenido aquí situaciones de ese tipo. Gente que han venido y nos dice, mire, yo les puedo pagar para que ustedes se pongan ahí que son de nuestro ministerio, que nosotros somos los que los mantenemos. Yo le digo, ¿pero qué va a costar eso? Pues que tienen que hacer lo que nosotros hacemos. Yo le digo, no, gracias. Nosotros tenemos un buen pastor. Nosotros tenemos aquel que nos lleva por buenos pastos, aquel que nos alimenta, aquel que nos da, aquel que nos dice que no nos va a hacer falta nada, y hasta aquí no nos ha hecho falta nada. Y por eso nosotros podemos decir en este lugar que el Señor es el que nos paga, y Él nos paga bien. ¿Verdad, Ariel? Cuando nosotros tenemos esa satisfacción de decir, aquí no hay ministros asalariados, porque estamos siguiendo y sirviendo al buen pastor. Y es que el asalariado, hermanos, solo va a estar velando por su dinero y no le va a importar las ovejas. Por eso hoy muchos están estudiando en seminarios, porque de ahí salen, porque ya les ofrecen que hasta van a salir con trabajo. Es lamentable, hermano. Y hay casos que nosotros hemos visto
muy de cerca. Pero una de la orden que el Señor le dio al apóstol Pedro, le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Y Pedro nos pasa a nosotros la estafeta, ¿verdad? Porque Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre ustedes. O sea, la orden es: denle de comer a las ovejas y no se preocupen por el salario que van a recibir, porque yo soy el que los va a sostener, porque yo soy el que les va a dar para sus necesidades. Aunque ustedes crean que están pasando dificultades, yo voy a mantener ese ministerio, porque es mi ministerio y no el de ustedes. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. No sé cómo ha salido para pagar este local, pero nos ha pagado, y con creces. Verlos a cada uno de ustedes, hermanos, qué mejor salario que ese. Por una, hoy cantábamos, eran cientos de ovejas las que andaban allá afuera, pero por una, por la perdida, es que el Señor nos llamó. Y a eso es a lo que nosotros debemos de apuntarle. Entonces el verso 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Ah, qué agradable, hermanos. ¿Cuántos creen que el Señor los conoce? Miren, el Señor conoce tu vida, sabe qué música estás escuchando, sabe qué relaciones estás teniendo, sabe cuántas mentiras estás diciendo, sabe si tú defiendes a Jesucristo o lo niegas en la calle. Todo, absolutamente todo, el Señor lo sabe de nosotros. Aquí podemos venir con nuestra aureola puesta. ¡Hala, qué santito el hermano! ¡Qué lindo el hermanito! Hasta se quitó el bigote el hermano. Y podemos venir así, hermanos. Que la gente diga: ¡hala, qué precioso el hermanito lindo! Pero dice que Él nos conoce. Mire, de Él no nos podemos esconder, hermano. ¿Cuántos realmente son hijos del Señor? Levanten la mano. Gracias a Dios por aquellos que no la levantaron, porque Él los conoce y saben que es cierto, por eso no la levantaron. Pero hoy es buen día para conocerlo al Señor. Y el que levantó la mano, una gran responsabilidad, hermanos. Porque nosotros somos libros abiertos. Nosotros somos la palabra de Dios caminando. La gente cuando nos ve a nosotros dice: así quiero ser yo. Qué rico que le digan eso a uno, ¿verdad, hermano? Mire, que se acerquen a uno los compañeros de trabajo y le digan: hermano, ora por mí, porque yo sé que Dios te escucha a vos. No se siente usted hasta inflado. Pero cuando lo vean a usted pasar y digan: no, muchas veces no se acerquen porque es un hipócrita. Qué triste, hermano. Pero el Señor dice: yo conozco a mis ovejas. Y la otra parte es interesante porque dice: y las mías me conocen. Y las mías me conocen. Eso quiere decir, están leyendo mi palabra, me están buscando todos los días, quieren estar conmigo hablando todos los días. ¿Cuánto tiempo ora usted, hermano? ¿Cuánto tiempo lee la palabra, hermano? ¿Cuánto tiempo pasa platicando con el Señor Jesucristo? Si tenemos una buena relación con el Señor, es que realmente queremos conocer al Señor. El verso 15 y 16 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este versículo subráyelo ahí, hermano, porque ahí está hablando de nosotros.
Les está diciendo a los judíos, miren, a ustedes vine, pues ustedes no me recibieron, entonces hay otro redil, hay otro rebaño también que va a oír mi voz. Y gracias a Dios por aquellos que sin ver creyeron. Y dice él, y oirán mi voz, y oirán mi voz, y me voy a quedar así, y oirán mi voz hasta que dejemos de estar oyendo otras voces por ahí. Y es que el Señor, hermanos, no hace acepción de personas. Para Él no hay judío, no hay griego, no hay blanco, no hay moreno, no hay esclavo, no hay libre. En Jesucristo todos somos uno. Él no distingue entre licenciados, entre maestros, entre profesores, entre bachilleres, entre doctorados, entre esto. Para Él solo somos uno, aquellos que se llaman hijos de Dios. Para Él no hay ricos, pobres, aquel que tenga ciertas cosas que los demás no pueden tener. Si han quebrantado su corazón delante del Señor, usted puede llamarse hijo de Dios. Y el verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y aquí él empieza a profetizar acerca de su muerte, muerte salvífica para nosotros. Y gracias a Dios porque él estuvo dispuesto a ser obediente al Padre. Gracias a Dios porque por esa obediencia de ir a la muerte de cruz, es que hoy nosotros estamos seguros de que si somos sus ovejas, vamos al cielo. Tenemos vida y vida en abundancia, pero si aún seguimos con los ojos cerrados, si aún seguimos ciegos, si aún seguimos no creyendo en el Señor Jesucristo, tenemos asegurado un infierno, una eternidad de destrucción y de muerte. Gracias a Dios porque dice que el Padre lo ama a Él, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él les está diciendo, yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y sigue el verso 18 y le dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús les está diciendo, miren, ustedes no me pueden asesinar, ustedes no me pueden matar, yo voy a poner mi vida, ustedes me van a colgar en una cruz, pero yo estoy poniendo mi vida por aquellos que me quieran recibir como su buen pastor. Yo estoy poniendo todo, estoy dando mi vida, haciendo la voluntad de mi Padre. Pero ustedes, les dice a los judíos, no me pueden quitar la vida, porque yo tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a recibir. Eso mi Padre me lo dijo. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo tiene poder sobre cualquier cosa. Lo único que el Señor demanda de nosotros es que nosotros tomemos la decisión, porque Él no quiere a ninguno a la fuerza. Él quiere hijos obedientes, Él quiere hijos amorosos, Él quiere hijos respetuosos, Él quiere hijos que puedan decir somos sus hijos. Pero por eso es que no obliga a nadie, porque Él podría mandar ahorita un rayo aquí y que todos se convirtieran y que todos saliéramos como angelitos, pero Él quiere que nosotros seamos los que decidamos si lo queremos seguir o no, porque lo vamos a seguir por amor, porque lo vamos a seguir en gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Les está diciendo a los judíos, miren, ustedes hagan lo que hagan, no me van a poder matar,
porque yo quiero poner mi vida por ti, por ti, por ti, por ti. Y la voy a tomar otra vez, voy a resucitar. Y eso sucedió al tercer día después de su muerte. Él estaba profetizando ya algo que iba a suceder muy pronto, cuando los mismos judíos iban a ver la tumba vacía. Y cuando esto se habla, hermanos, hay una cosa que está sucediendo. Y ahorita en este lugar está sucediendo esa misma cosa. El verso 19 al 21 dice: y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y es que cuando se les dice, cuando se les menciona el Evangelio, cuando se les dice cuáles son los dos destinos, cuando se les dice si recibes a Jesucristo tienes vida eterna y vida en abundancia, y si no lo recibes tienes infierno seguro, hay disensión. Hay gente que dice: no, mentiras son esas. ¿Por qué? Porque quieren cerrar sus ojos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Están oyendo pero cierran sus oídos, están viendo pero cierran sus ojos. Aunque les digan noche y día, no van a querer recibir al Señor. Y dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene este y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Y muchas personas te van a decir lo mismo ahí en la calle: y seguís yendo a la iglesia. Mira, esa iglesia hizo como 10 llegan, pero hay palabra de Dios, hermano. La gente te va a decir: ¿y por qué oís a ese loco? El verso 21 decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Puede acaso alguien tener autoridad para decirlos a nosotros: sé sano en este momento y sanaríamos de nuestras enfermedades? Solo Jesucristo, hermano. Y cuando se habla la palabra, cuando estudiamos la palabra, tiene que haber disensión. Mire, si no está causando disensión la palabra hoy mismo aquí, y les aseguro que muchos de ustedes durante el transcurso de este estudio dijeron: ¿para qué lo oímos? Loco, gritón este. Y otros pudieron estar diciendo: solo Jesucristo es el camino. Solo Él puede poner su vida, solo Él pudo poner su vida ahí en la cruz por mí. Gracias sublime es que siendo yo un pecador, el Señor puso su vida por mí. Es sublime gracia que siendo yo un pecador, Él fue a la cruz y murió por mis pecados cuando yo era el que tenía que estar ahí. Pero yo le doy gracias a Dios porque la palabra produce disensión. Y hoy el Señor te está dando la oportunidad para que tú tomes la decisión de a quién vas a seguir. O sigues a Jesucristo o sigues al diablo. No hay otro camino. O sigues al buen pastor o sigues al ladrón y al salteador. Cierre sus ojos, hermano. Vamos a terminar orando. Gracias, Señor, por este bello pasaje. Gracias, Señor, porque tú nos dices que eres la puerta, que nadie puede entrar al cielo, que nadie puede llegar al Padre si no es por ti. Gracias porque nos dices que tú pusiste tu vida por nosotros y que resucitaste y que volverás un día por tu iglesia.
Gracias, Señor, porque te dignaste a tomarnos como tu pueblo. Y hoy tú estás dando oportunidad para aquellos que aún no te han recibido como Señor y como Salvador. Si tú todavía no has tomado esta decisión, solo dile: Señor Jesús, te reconozco como el camino, como la puerta, como aquel lugar donde solamente tú puedes llevarnos. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados. Los entrego y quiero, Señor, seguirte. Quiero obedecer tu voz. Sé que tú me conoces, que no puedo esconderme de ti. Ya no quiero seguirme escondiendo, porque no hay lugar donde me pueda esconder. Gracias, te damos esta mañana. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.